Buenas tardes. A veces estos equipos un poquito fallan. Ok, buenas tardes hermanitos. Feliz sábado a todos. Primeramente agradecerle a Dios por todo, por este día más de vida. Estamos de calorcito, pero venimos aquí a alabar el nombre del Señor. Eso es lo más importante, ¿cierto? Venimos aquí a alabar el nombre de Dios. Así es que vamos a empezar y vamos a invitar a la hermana Janet para que nos acompañe aquí. Y a todos ustedes que nos están viendo por las cámaras, bienvenidos y buenas tardes. Hoy es sábado, estamos aquí en la casa del Señor. Les invitamos a ver este video y que ustedes puedan poner un like. Aquí le damos el paso a la hermana Janet. Gracias, querida Jessica. Muy bien. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy? Amén. ¿Y por qué estamos gozosos? Porque hoy es Santo Sábado, ¿verdad? Dejamos todas nuestras cargas de domingo a viernes, pero el sábado dejamos que el Señor agarre nuestras cargas, ¿verdad? Entonces, hoy, para ponernos en sintonía con nuestro Señor, vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a permitir que los ángeles puedan transformar nuestras voces en voces melodiosas, porque vamos a cantar el himno 8. Suenen dulces himnos.
nuestros ojos y vamos a ponernos en sintonía con nuestro Padre, dándole la bienvenida a este estudio bíblico. Querido Dios, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien a este estudio bíblico, Señor. Te sentamos tu presencia, Señor, que el Espíritu Santo more en cada uno de los hogares que aquí nos encontramos representados. Señor, te pedimos de manera especial que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú nos quieres decir en tu palabra, Señor. Pero que también estas palabras que entendamos, Señor, no se queden en nuestro corazón, sino que también la podamos compartir con aquellos que aún no te conocen, Señor. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, Señor, días muy complicados, días donde la humanidad cree que hacer algo que es mentira es verdad. Señor, queremos pedirte que por favor los nombres de las personas que aquí nos encontramos y sus familias representadas estén en el hueco de tu mano. Que seas tú misericordioso con cada uno de nosotros. Y Padre, a pesar del clima que tenemos en este instante, permite que tu palabra sea impartida hacia el resto de la gente que está en las diferentes plataformas digitales. Ayúdanos. Dale sabiduría también a la hermana Jessica, Señor, para que pueda dirigir este estudio bíblico, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así como estamos parados, vamos a entonar el último himno, que es el himno 351, Yo tengo gozo. Vamos a decir al Señor cuánto gozo tenemos y cuánto nos sentimos alegres de estar aquí. Primero, de haberlo conocido. Y segundo, de que a Él le dejamos todas nuestras cargas. Y que venimos así, aquí, a su presencia tal como estamos. Con nuestros errores, con nuestras cargas, con nuestras penas, con nuestras alegrías. Pero venimos aquí a dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Agradecemos también a nuestros amigos que están en las diferentes plataformas digitales. Y queremos pedir que el Señor también, donde usted se encuentre, donde quiera que usted esté, el Señor le bendiga y haga resplandecer su rostro. Muy bien, yo tengo gozo. Vamos a entonar todo el cantito, porque es un cantito hermoso. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? Corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo, ¿dónde? En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, gracias a Dios por todo y gracias por estar aquí, por venir a la casa de Dios que estamos aquí. Venimos a alabar, glorificar el nombre, a abrir nuestros corazones, venimos cada uno de nosotros, pero para alabar el nombre de Dios y para aprender de su palabra. Venimos aquí a estudiar la palabra de Dios. Y para los que nos están viendo por las redes sociales, gracias por vernos, gracias por apoyar a este ministerio. Somos de la Iglesia Adventista y estamos todos los sábados a las 3 de la tarde aquí para poder estudiar. Así es que la Biblia,
Así es que les invitamos a ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, que nos puedan venir a visitar aquí, a estudiar la Biblia. Gracias por vernos y gracias a los que están aquí, gracias a Dios. Yo sé que ya hemos orado, pero voy a pedir la dirección a Dios para abrir el santo libro del Señor, ¿ok? Pero yo me voy a arrodillar. Si ustedes quieren acompañarme, pues nos arrodillamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, amado y bendito Dios de los cielos, Señor, Dios Todopoderoso, usted es el Rey de Reyes, Señor de Señores, sin ti nada somos, Señor. Venimos aquí, Señor, a poder glorificar, alabar tu nombre, pero a recibir ese pan de vida, tu palabra, Señor. En estos momentos pido, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu y que este lugar esté lleno de tus santos ángeles, Señor, para que usted, Padre amado, para que usted tenga todo aquí el control, Señor. Que todo lo que no venga de usted sea atado, reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, abre la mente, los corazones, danos esos corazones contritos, humillados, y ayúdanos, Señor, a aprender y a ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Pido la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, hermanito. ¿Se acuerdan la semana pasada qué estábamos estudiando? La semana pasada, pues estábamos estudiando qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo? Entonces, vamos a continuar, porque es la segunda parte, vamos a continuar y ¿tenemos que estar velando o no tenemos que estar velando? Tenemos que estar velando, pero velando en el Señor, ¿cierto? Tenemos que estar velando. Así es que, vamos a ver, estábamos la semana pasada, pues hablando de la espera con las lámparas, o sea, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasó con las vírgenes? Dice, la espera con las lámparas encendidas representa el precioso, el periodo entre la asociación entre la ascensión de Jesús y el cierre de la puerta de la gracia. La llegada del esposo no se refiere a la segunda venida de Jesús, sino a su llegada al Padre para recibir el reino en el juicio investigador. O sea, para recibir el reino en el juicio investigador. ¿Qué es el reino de Cristo? O sea, ¿qué es el reino de Cristo? La pregunta. Generalmente nosotros pensamos que el reino de Cristo, que en términos geográficos pensamos cuando Él tome dominio en el mundo, ¿cierto? En términos geográficos, cuando Él tome dominio en el mundo. Pero el reino de Cristo se compone de los súbditos de su reino, las personas que pertenecen o su reino en el reino de Jesús. Entonces, ¿quiénes son? Nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿ok? Dice, ¿cuándo será el momento en que el reino de Cristo estará completo? ¿Cuándo será eso? A ver, eso está una pregunta. Entonces, cuando se hayan examinado los casos de cada uno de los que profesan a Jesús. ¿Quiénes profesan a Jesús? Nosotros. ¿Nosotros venimos a qué? Venimos a adorar a Cristo, a Jesús, ¿no? Y se haya demostrado quiénes son seguidores de Jesús. O sea, cuando eso haya pasado, ahí. En ese momento, cuando se examine el último reino de Cristo estará completo. El reino de Cristo se compone de los que son fieles a Cristo Jesús. De eso se compone. Recuerden, 5 vírgenes fatuas, 5 vírgenes, ¿quién más? Insensatas, ¿cierto?
fatuas y las 5 vírgenes prudentes, ¿ya? Entonces, dice, ahora, en 1844 entró a donde el lugar santísimo. ¿Dónde entró? Al lugar santísimo en 1844. ¿Entró con qué propósito? ¿Con qué propósito? Estaba intercediendo, pero había otra. O sea, había otra obra. ¿Cuál es la obra que hizo en 1844? O sea, entró al lugar santísimo, pero había una obra. Entonces, aquí, todos los que profesan el nombre de Jesús y por quienes comenzó, o sea, todos los que profesaban el nombre de Jesús y por quienes comenzó, con el primero que vivió aquí, o sea, con el primero que vivió, ¿quién? Adán. Fue el primero en ser investigado. ¿Ok? Pregunto yo, esa es una pregunta. ¿Cuándo se examina el caso de Adán? ¿Cuándo? Cristo dijo, Adán, ese es mi miembro, ese es mi miembro de mi reino. ¿Sí o no? ¿Eso dijo? Sí, porque sabemos que se va a salvar. ¿Por qué? ¿Se arrepintió o no? Claro, porque se arrepintió Adán. Porque los dos Adanes se van a encontrar un día, se van a encontrar. Entonces, así que se examinó el caso de si es súbdito, parte del reino de Jesús, ¿ok? Así, sucesivamente, se juzgaron a partir de 1844. Los muertos en orden cronológico, y el juicio va a terminar ¿con quién? ¿Con quién va a terminar? Con los que están vivos, Cuando se haya examinado cuando se haya examinado el último vivo en el planeta y cada persona haya tomado su decisión, o sea, su propia decisión, cada persona cuando haya tomado la propia decisión, entonces el reino de Cristo estará completo en ese momento. Se realizará la boda, pero la boda se realizará en el cielo, ¿ok? Antes de que Jesús regrese por segunda vez, se realizará. Estos conceptos que ya los digo, que la mayoría de nosotros que somos adventistas no lo escuchamos. ¿Por qué? Ya no se predican esto en los púlpitos, ya no se predican. Pues yo, desde que estoy, casi no escucho. Yo creo que si nosotros hubiéramos vivido hace 50 o 60 años, lo hubiéramos escuchado, ¿cierto? Porque si hemos leído los espíritus de profecía, ¿se predicaban esto o no? Claro que sí, porque dice la hermana en el lugar, lo dice, la palabra de Dios lo dice, hay muchos versículos. Entonces, se escuchaba antes esto. Pero hoy en día poco se profundiza en la Biblia, muy poco, es así rápido. Hoy hacen cantar o 3 historias, o sea, contar 3 historias, que la gente se ría y luego cada quien para su casa, chao. Es así, porque hoy alguien viene, cuenta 2 o 3 historias, la gente se ríe y ya, se va para su casa. Pero tenemos que profundizar en la palabra de Dios, ¿ok? Sin saber más de lo que sabían cuando llegaron a la iglesia, o sea, eso es lo que, ¿no? Y es muy triste esto, o sea, esto yo lo digo personalmente, es muy triste esto para mí, o para uno. ¿Por qué? Porque nosotros como adventistas tenemos que profundizar la Biblia, saber, ¿ok? La mayoría de los adventistas son
son pensadores superficiales. No cavamos en las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. Es que es la verdad, hoy en día es así. ¿Ok? Mis queridos hermanos, hermanas, es tiempo de que nosotros nos sentemos a escudriñar las Escrituras, escudriñar la palabra. Es una cosa escuchar, es otra cosa escudriñar, investigar el caso. Eso es muy diferente. No leerlas, a escudriñarlas, investigar, hacer lo que dice, o sea, lo que dice la hermana White, resolver los grandes problemas de las Escrituras. Ahora, alguien de aquí me puede decir, y usted me dirá, ¿las Escrituras tienen grandes problemas? ¿Alguien me puede preguntar eso? Tiene problemas para la mente de algunas personas, y hay que ir a resolverlos. Los problemas que la gente tiene es su mente. Entonces hay que ir a resolverlos. Tiene problemas de eso. Tenemos que ir a resolver eso. El momento clave de la parábola es cuando llegó el novio para la boda y se cerró la puerta. La boda ocurrió cuando Jesús termina el juicio investigador y se recibe el reino compuesto de sus fieles seguidores. Ustedes estudiaron, ya hace un tiempo nosotros, ¿no? Estudiamos Daniel 7, ¿se acuerdan? Que habíamos estudiado Daniel 7, donde dice Jesús fue ante la presencia del Padre y se le dio el reino. Lo hemos estudiado, ¿cierto? Ahora, ahí vamos a leer a Daniel 7, 13, 14. Vamos a leer ahí a Daniel 7, 13, 14. Vamos a abrir las Biblias, Daniel 7, 13, 14. Vamos a... Ok, Daniel 7, 13, 14. Aquí, ahí nos van a poner en la pantalla, dice: seguí mirando en la visión nocturna y vi en las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. El 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Entonces, ¿a quién le dio dominio propio? ¿A quién le dio el dominio? ¿El dominio a quién? El Padre le dio a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo. ¿Y cómo determina quiénes son miembros de su reino? Investigando los casos de cada uno. Esta es una doctrina claramente bíblica. ¿Por qué? ¿El Señor tiene que investigar los casos de cada uno o no? Claro que sí, tiene que investigar los casos de cada uno. ¿Ok? Inmediatamente después de cerrarse la puerta, las vírgenes fatuas no perecieron. Tuvieron tiempo para buscar aceite para sus lámparas. ¿Tuvieron tiempo o no? Sí. Tuvieron tiempo para buscar, pero ya era demasiado tarde. Este momento se describe vívidamente en ¿dónde? Hay un versículo. Mis queridos hermanos, voy a pausar aquí un segundo. Este estudio es importante porque son el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros ahora en estos últimos tiempos, ¿qué tenemos que estar estudiando? Tenemos que estudiar el mensaje de los tres ángeles.
tenemos que saber como hijos de Dios, como miembros adventistas. Ok, ahí nos van a poner Amos 8:11, Amos 8:11 al 12. Vamos a ir a Amos. Ok, ahí nos los van a poner en la pantalla y yo lo voy a buscar aquí. Ok, Amos. Ahí. 8:11. Ya lo han puesto, ya en la pantalla lo han puesto. Entonces dice, la palabra de Dios dice, vienen días, dice Dios, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. El 12, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra del Señor y no lo hallarán. O sea, ¿qué va a pasar en los últimos tiempos, hermanos? Van a tener hambre de qué, dice la tierra, el mundo, está hablando de todo, de todos, no solamente de uno, sino de todo este mundo. Vamos a tener hambres de qué? De pan. Van a tener hambres de pan, de vida, de la palabra de Dios, no de comida, ¿cierto? De la palabra de Dios. Va a haber esa hambre. ¿Cómo será eso, hermanos? Yo me pregunto a veces cuando yo leo estos pasajes, Dios mío, ¿cómo será eso? Tener esa angustia de hambre de esto. Debe ser desesperante. La hermana White cita el tiempo de angustia, ¿ok? Ahí nos van a poner eventos de los últimos días, el pequeño tiempo de angustia. Para los que nos están viendo por las redes sociales, yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera del 2000, ¿ok? Porque ahí los que ponen en la pantalla son la de 1960. Ok, ahí nos va a poner en la pantalla. Entonces dice, bueno, yo voy a empezar, no voy a empezar de la página 33 porque ahí dice, ahí cita primeros escritos. Voy a empezar de, esta versión fue dada en 1847, y ahí está, ¿ok? Entonces, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan ¿qué cosa? Las plagas. Mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación vendrá aflicciones sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere impedir la obra del Señor? ¿No es el enemigo? ¿Satanás? Satanás. Después dice, ahí vamos a leer, como título tiene el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Ahí está. ¿Okay? La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país,
que se jacta de la libertad. Se acabará la libertad religiosa. ¿Acaso eso no está pasando? Sí. Está pasando. Está pasando en otros países, hermanos. Está pasando. Y todo de a poco se va a pasar aquí también. Un día ya no vamos a tener esa libertad de expresión. No vamos a tener eso. Así es que tenemos que tomar en cuenta conciencia de todo lo que Dios nos está dando. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Esto conmoverá a todo el mundo, no solamente a uno, sino a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todo las observancias del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos en obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. ¿Cuándo se escribió esto? 1888. Dice, los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo. Del séptimo día, las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder. ¿Acaso eso ya no está pasando? Sí. Y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Mis queridos hermanos, esto está pasando en otros países. Está pasando, ya no hay libertad religiosa, ya no puede alguien tener una Biblia. Así es que nosotros, que Dios nos ha dado esta oportunidad de tener, nos ha dado luz, tenemos que poner lo que cosa en práctica, hermanos, en nuestras propias vidas, porque la salvación es para nosotros, individual. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y ahora voy a leer aquí los derechos de la conciencia. Entonces, la iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios, como título. Ahí lo están poniendo. Dice, todos los que no se someten a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre. ¿Por quién está instituido? Por el hombre. Por el hombre de pecado. Por encima del día santo de Dios. Sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Mis hermanos, aquí tenemos que nosotros tomar conciencia de lo que el Señor está diciendo. Todo esto lo que Él nos ha dado, nosotros somos el pueblo de Dios. Nos ha dado esa luz. ¿Para qué nos ha dado esa luz? ¿Para guardarlo? Para esparcirla. Para esparcirla, compartirlo. Los cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con él, con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unen con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos, Esta
esa potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. O sea que, ¿qué pasará? Que se unirán todos. O sea, las naciones se unirán. Así como pasó en esos tiempos. Así como pasó, así pasará hoy en día con todos nosotros. Si nosotros no estamos preparados, mis queridos hermanos, para estas cosas, para soportar, si ahorita no estamos preparados, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a hacer ¿qué cosa? Aplastados. Por eso que tenemos que prepararnos. Dios es omnisapiente, omnipresente. Él lo sabe todo. Y Él sabe todo lo que va a pasar. Pero la salvación es personal. Mis queridos hermanos, venimos aquí ¿para qué cosa? ¿Nos vamos a ver los unos a los otros? No, mis queridos hermanos, venimos aquí para que nosotros, cada uno de nosotros, tomamos conciencia de nuestra propia salvación, porque nosotros somos, ¿qué cosa? Yo no puedo depender de la hermana o de otro hermano, no puedo. ¿Por qué? Porque Dios es el que examina en qué nivel cada uno está. No yo, nosotros venimos a estudiar, tenemos que tomar conciencia de esas cosas. Para los que nos están viendo, son palabras del Señor que estamos leyendo, y está bíblicamente de estas cosas que están. ¿Y ya acaso no le estamos viendo lo que está pasando? Estamos viendo las cosas que están pasando. Entonces hay que tomar conciencia. Ahora, vamos a continuar. Las vírgenes fatuas no estaban preocupadas, ¿ok? Por el pecado. ¿Estaban preocupadas o no? No estaban preocupadas por el pecado. Porque cuando uno realmente está preocupado por el pecado, hace cambios en su vida, ¿sí o no? Cuando uno realmente está preocupado por el pecado, porque el pecado es una inmundicia, está preocupado para hacer cambios o no en su vida, o tiene que llevar su vida como quiere. No, uno tiene que preocuparse, porque esto se trata de vida o muerte, o sea, es la salvación de cada uno y es personal. Entonces tenemos que tomar ¿qué cosa? Conciencia, acciones. Tenemos que tomar con nuestras acciones vamos a demostrar. Tener lágrimas de cocodrilo no es sincero, no es un arrepentimiento sincero. Se demuestra con las acciones. ¿Cómo? Se muestra con las acciones, con los hechos. ¿Ustedes se imaginan tener un hambre y sed de la palabra de Dios? Nosotros ni siquiera sabemos eso, mis queridos hermanos, porque no sabemos qué significa tener hambre y sed. ¿Por qué? Porque todavía no lo estamos, pero va a llegar este momento, dice. Pero de la palabra de Dios, de eso estamos hablando. Eso debe ser muy difícil, ¿cierto? Pensándolo. ¿Cómo será un vacío en el corazón? ¿Cómo será ese vacío en el corazón? Debe ser muy triste. Si a uno nada más que se le muere un familiar o se le muere alguien, que siente ese vacío, esa tristeza, y tener esos tiempos que se vienen, debe ser peor. De no tener paz en el corazón, que Dios tenga misericordia por nosotros. Realmente, que Dios tenga misericordia por nosotros. Mis queridos hermanos, hermanas, a veces pensamos que tenemos que estar listos para cuando se cierre la puerta de la gracia. ¿Qué pasa si usted se llega a morir hoy, ahora? ¿Qué pasa si usted se llega a morir ahora? Dios no lo quiera, se tropieza, qué sé yo. ¿Qué pasa si se llega a morir hoy, ahora? ¿Qué pasa? ¿Se cerró el tiempo de la gracia? ¿Para quién?
para uno. Entonces, por eso cada minuto, segundo, tenemos que vivir como velando, dice la palabra de Dios, porque no sabemos. Su puerta se cierra. Aunque no llegue al cierre de la puerta de la gracia para todo el mundo. Cuando nosotros nos morimos, llegamos ¿hasta dónde? Hasta allí, se acabó, o sea, llega hasta aquí. Me tropiezo, me caigo, llegó hasta ahí mi vida. Así. ¿Ok? Entonces, por eso debemos estar listos. Listos cuando pueda pasar estas cosas, porque no sabemos. Cada momento de nuestra vida tenemos que estar conectados ¿a quién? A Cristo Jesús. Cada segundo. Los que entraron con el novio para la boda no entraron en persona. Esto es algo que se sorprende la mayoría de muchos miembros adventistas. ¿Por qué? Dicen, he escuchado. ¿Ustedes recuerdan la historia del hombre que entró a la boda sin el manto? ¿Recuerdan esa historia? Lo dice la palabra de Dios. Jesús contó esa historia, ¿cierto? Y eso se encuentra en Mateo 22, 1, 14. Ahí nos pone Mateo 22, 1, 14. Mateo 22. Aquí, Mateo 22, 1, 14. Dice la palabra de Dios. De nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos se asemeja a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos. Los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió a su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron malos y buenos. Y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entras aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Aleluya. Entonces, ¿será que esto estaba pasando? ¿Será que esto está pasando ahora? ¿Aquí? Sí. ¿Será que sí? Sí está pasando. ¿Será que esto tiene que ver después
de la segunda venida, nadie va a entrar al cielo que no esté listo, nadie. Todos tienen que estar preparados para entrar al cielo. Nuestro nombre está allá, porque estamos en los libros, nuestro nombre. Lo que se examinan allá es nuestro registro, lo que queda registrado. En ese sentido estamos allá, pero físicamente estamos ¿dónde? Estamos aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que debemos estar listos cuando Jesús regrese de la boda. Tenemos que estar listos cuando Jesús regrese de la boda. Lucas 12, 36, 40. Lucas, ahí nos van a poner en Lucas 12, 36, 40. Lucas 12. Ahí nos van a poner. Dice la palabra de Dios: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda para abrirle rápidamente cuando llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a medianoche o de madrugada, dichoso, si así los haya. Sin embargo, sabed esto: si el padre de familia supiera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, o no dejaría robar su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermanos queridos, aquí está bien claro la palabra de Dios. A la hora que nosotros no pensamos, vendrá el Hijo del Hombre. No sabemos, saliendo de acá, qué es lo que pueda pasar. Los que entraron con el novio para la boda no entraron allí en persona, hicieron acto de presencia en el libro de la vida. Esto se nota en Lucas 12, 35, 36. Ahí nos van a poner Lucas 12, 35, 36. Lucas 12, vamos a Lucas 12, 35 y 36. Dice: esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda para abrirle rápidamente cuando llegue y llame. O sea, para ir a abrirle rápidamente cuando llegue, llame el Señor. ¿Dónde Jesús regresa de las bodas? Para reunir a sus fieles. Ahora sí regresa de las bodas para reunir a sus fieles, para reunir a sus fieles. Entonces no estuvieron allí para la boda. Y también se nota por la parábola, la fiesta de las bodas, ¿en dónde? En Mateo 22 del 1 al 14. Ahí nos van a poner Mateo 22. Ahí nos va a poner Mateo 22 del 1 al 14. Déjenme tomar un poquito de agua. Dice: de nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey
que preparó. Bueno, lo hemos leído, el banquete de bodas para su hija. Lo hemos leído este versículo, pero aquí para que ya la clave, mis hermanos y hermanas, es ahora invertir, velar, trabajar y revelar el amor de Jesús durante el tiempo de espera. Esa es la clave. O sea, la clave de esta parábola que dice Mateo 22, del 1 al 14. ¿Por qué? Porque ahí, ¿quién invitó a la boda? El Señor. Porque si no la puerta se puede cerrar cuando menos esperamos, y Cristo dirá las palabras: no os conozco, apartaos de mí, aborrecedores de maldad o hacedores de maldad. Las vírgenes fatuas representan cristianos falsos. Después que Jesús haya purificado el lugar santísimo, el lugar santo y el átrio, regresa a su Padre y luego se cambia sus vestiduras. Obviamente no vendría su Padre si ya estaba con el Padre en el lugar santísimo. ¿Ok? Mateo, ahora vamos ahí a Mateo 25, 14, 30. Mateo 25, ahí nos van a poner Mateo 25, 14, 30. Dice la palabra de Dios. La parábola de los talentos. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de su viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El 16. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. El 17. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero, el 18, pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y lo escondió, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de esos siervos y arregló cuentas con ellos. El 20. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. El 21. Su señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 22. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste, aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. El 23. Su señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El 24. Llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. O sea, él sabía.
Y ahí dice el 25, y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, reconoce lo que es del Señor. Su Señor respondió, siervo malo y negligente, sabías ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debía haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún que tiene, le será quitado. Al siervo inútil, echarlo fuera en las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, mis queridos hermanos, ¿qué está diciendo acá la palabra de Dios? A todos nosotros nos ha dado talentos, a cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer con esos talentos? El talento que me ha dado el Señor, ¿lo puedo guardar yo o no? ¿Qué está hablando del siervo al que le dio un talento? ¿Qué está hablando de él? Negligente. Negligente, porque no lo supo aprovechar lo que su Señor le había dado, no trabajó en ese talento. Si cada uno de nosotros tenemos talentos, ¿qué tenemos que hacer? Usarlo. Tenemos que usarlo, porque un día nos pedirá cuentas. ¿Quién? Dios nos pedirá cuentas. Si a usted le ha dado talento de canto, si a usted le ha dado talento de trabajar en la tesorería, trabajar, no sé, en muchas áreas de la iglesia, tiene que desarrollar ese talento. De eso está hablando el Señor. Entonces, ahora vamos a ver qué representan los símbolos de la parábola. ¿Ok? ¿Para quiénes es esta parábola? ¿Para quiénes son? La parábola es para nosotros, no son para los de afuera. Para los paganos, no. Ateos, tampoco. O seculares, ¿verdad? No, no. Para los que profesan ser siervos de Dios, para ellos son los talentos. ¿Cómo se dirigen al dueño? Lo llaman Señor, entonces son profesos cristianos, porque lo llaman Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de la parábola? Jesús es el Señor de la parábola. ¿Cuáles son los talentos? Aunque directamente es dinero, en realidad se aplica al tiempo, tesoro, cuerpo, habilidad, influencia. ¿Ok? Todos los dones que nos da Dios a nosotros, todos los dones. Si Dios ha dado un don ocupado, hay que, ¿qué cosa? ¿Guardarlo o ocuparlo? Hay que ocuparlo, no guardarlo como el siervo que lo guardó, que le dio un talento. ¿Qué es la partida del Señor? ¿Qué es la partida del Señor? La ascensión de Cristo, de Jesús. ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los siervos? Los que profesan ser servidores de Jesús, o sea, nosotros, los que profesan ser servidores de Jesús, los seguidores de Jesús. ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los bienes? ¿A quién pertenecen los bienes? A nuestro Señor pertenecen los bienes, porque nada de lo que hay acá nos pertenece a nosotros. Constantemente en la parábola los bienes no son de los que recibieron los bienes. Los bienes le pertenecen a los que les dio, les son prestados a los siervos. O sea, todos los talentos que Dios nos ha dado, ¿qué son? Nos son prestados para nosotros y tenemos que desarrollarlo, ponerlo en práctica. De eso tenemos que hacer. Números de los talentos. Números de los talentos.
cierto, los talentos se dan de acuerdo a la habilidad de darles uso. No sería no sería un desperdicio de darle un talento a una persona que no tiene la capacidad para dar uso, ¿cierto? Si alguien no tiene la capacidad para dar uso, yo por ejemplo no me podría poner a cantar, a menos que yo me voy a estudiar canto, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, si lo hago con mi corazón a Dios, pero para cantar en un concierto, pues yo no estoy cantando. Ejemplos. Darle el talento del canto a uno que no sabe cantar. En ese caso diría yo un poco el ejemplo. Los talentos se dan de acuerdo a la habilidad que la persona tiene para usarlos. Si el Señor le diera más talentos sin que tuviera la habilidad de usarlos, sería un desperdicio. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. O sea, el que tenía menos era el que era infiel al final, el que casi no. Entonces, ¿cuántos de ustedes han oído de personas que dicen, ay, yo no sé hacer nada? Pues muchos, ¿cierto? Yo he escuchado eso. No, yo no sé hacer nada, porque Dios nos ha dado, aunque sea un talento a todos, aunque sea uno. Yo no sé hacer nada en la iglesia, ¿no? No se hace nada. Yo no tengo ningún talento. Eso es mentira, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice, aunque sea talento de cocinar, de cuidar a niños, de otras cosas, ¿cierto? Entonces, toda persona tiene por lo menos uno, así dice la parábola. ¿Ok? Los que más se quejan son los que tienen menos. No fue el que tenía más que fue infiel, sino el que tenía menos. A veces pensamos que los ricos están en mayor peligro. A veces pensamos eso. De no usar sabiamente lo que Dios les ha dado. Pero no siempre es el caso, ¿cierto? No siempre es el caso. El siervo infiel miraba a su señor como un dictador o un capataz que se aprovechaba de sus siervos. Así lo miraba, lo hemos leído. Esto hubiera sido cierto, excepto por el hecho de que el Señor le había dado los recursos de un comienzo. El Señor había sembrado al darle a su siervo el talento. ¿Tenía derecho de esperar frutos? ¿Sí o no? Sí. Tenía derecho de esperar frutos. Si usted me da a mí algo, no sé, pues una inversión que tengo, entonces yo tengo que saberlo manejar eso. Y tiene derecho a recibir sus frutos, porque eso es de usted, no es mío, ¿cierto? Entonces, porque era de él, ¿de quién? Del Señor. Tenía derecho de cosechar donde él sembró. Él sembró en el hombre, y en el hombre había sembrado y multiplicado el talento. ¿Qué es la larga demora que hubo en la parábola? Entre que el Señor se fue y entre que el Señor viene a ajustar las cuentas. Ese es el intervalo entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ajuste de las cuentas? Cuando seremos llamados a dar cuentas, ese será el ajuste de las cuentas, cuando seremos llamados a dar cuentas, o nuestras obras. ¿Por qué es menester que todas
que todos compadezcamos ante el gran tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo, para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, será bueno o malo, sea bueno o malo, todos vamos a rendir cuentas. Capital e interés. Ahí vamos al capital e interés. El Señor no solo espera que le devolvamos lo que nos dio, sino espera que lo multipliquemos y le ganemos intereses. El Señor espera que se devuelva su dinero con intereses. Eso el Señor espera. ¿De quién? De nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí tenemos ejemplos. Para nosotros, devolver los talentos con intereses no es nuestro. Si el Señor te ha dado talentos, entonces trabaja los que te dio, trabájalos, úsalos para la obra del Señor, hay que usarlos. ¿Qué significa entrar en el gozo? Cuando finalmente se le dice al siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa? Ese es el tiempo de la segunda venida, cuando nosotros entremos en el reino de Jesús. Ese es el tiempo de la segunda venida. ¿Por qué? El que tenía 10 talentos y el que no usó el talento, se le da al que tenía 10 talentos, se le da más. ¿Por qué? Porque lo supo aprovechar. Respuesta: inversionista sabio, porque fue al que tenía 10 talentos, fue un inversionista sabio. Invierte sus bienes a donde produce los mayores dividendos o intereses. ¿Sí? Si usted es dueño de una empresa, uno de los obreros duplica sus bienes. ¿Okay? Escuchen lo que estoy diciendo. Si usted es dueño de una empresa y uno implica sus bienes, ¿a quién le confía usted su dinero? ¿A quién le va a confiar? Al que le duplica sus bienes. A ese le va a confiar. Al que publicó, o sea, que duplicó el dinero, al que produjo más. ¿Es así o no es así? Por eso la expresión al que tiene se refiere al investido, en lo que el Señor le dio más los intereses. Es decir, el que le devuelve al Señor el dinero que recibió más el interés, recibirá ¿qué cosa? Más, recibirá más. Porque no va a recibir el que recibió solamente un talento y no aprovechó de ese talento. ¿Cómo va a recibir? No va a recibir. El siervo fiel que tenía un talento devolvió uno y no se le dio más. O sea, encima se le quitó el Señor el talento. Usted notaba que el siervo infiel es echado en el lloro y crujir de dientes. ¿Okay? Ahora, aquí prestemos atención. Sabemos que esta parábola se dirige a los profetas creyentes, a los profetas creyentes, por el uso de la expresión lloro y crujir de dientes. ¿Ciertos? A los profesos creyentes, perdón. Esta expresión siempre que aparece en los evangelios, Jesús lo usa para referirse a la nación judía, a sus profesos seguidores. Un ejemplo de esto está en Mateo 8, 5, 10. Vamos a Mateo 8, 5, 10. Ahí nos van a poner Mateo 8, 5, 10. Mateo 8, 5, 10.
Dice la palabra de Dios. Al entrar Jesús en Capernaum, vino un centurión y le rogó: Señor, mi siervo ya en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió: bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo se sanará. Porque yo también, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Cuando Jesús oyó que admirado, y dijo a los que lo seguían: os aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe. Dice, o sea que no ha hallado tanta fe ni siquiera en Israel, dice. Pero ahí hemos leído, el centurión era romano, no judío. ¿Era romano? Sí. Era romano, no judío. Pero la estimación de Jesús, el centurión judío, o sea, en la estimación de Jesús. Y los judíos eran gentiles. Ahora fíjense, el centurión era judío y los judíos eran gentiles. Ustedes me dirán: ¿cómo es eso? Este hombre tenía más fe que los propios hermanos judíos. Creyó que Jesús podía sanar a su siervo con tan solo, ¿qué cosa? Decir la palabra. Él creyó, el centurión, siendo romano. Los versículos 11 y 12 de Mateo 8, 11 y 12. Vamos a leerlos. Mateo 8, 11 y 12. Ahí nos va a poner. Mateo, ahí nos va a poner en la pantalla. Mateo 8, 11 y 12. Piero, ¿nos puedes ponerla, por favor? Ok. Entonces, ahí va a poner Mateo 8, 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Inmediatamente después que Jesús sanó por su palabra, Jesús presenta las lecciones que quería que la gente aprendiera de ese milagro, o sea, de ese milagro que había ocurrido con este centurión. Afirma que el gentil era hijo del reino y los judíos literales no. Los judíos estaban seguros de que se iban a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, mientras los gentiles quedarían desechados. Pero Jesús les dio un vuelco, o sea, una vuelta a la historia. El gentil se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque tenía la misma fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, los hijos del reino, que eran los judíos, serían echados a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y crujir de dientes. La misma lección de Jesús
lo enseñó en la parábola del rico Lázaro. Lázaro se encontró finalmente en el seno de ¿quién? ¿De dónde? De Abraham. ¿Okay? Y el rico ciego clamaba y gimiendo en el fuego. No son infieles los que se describen en las tinieblas de afuera, sino los profesos fieles. Ustedes saben que hoy en día hay muchas personas en la iglesia adventista, ¿verdad? Que dicen, la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia a través de la fe. Entonces pregunto la clave es, ¿cómo es que en esta parábola Jesús dice que seremos salvos o nos perderemos? Por la forma que usamos los talentos que Él nos ha dado. ¿Acaso eso no son obras? Sí. Pero ya lo hemos leído. Usar los talentos que Él nos ha dado. Vamos a ver esto. Si somos salvos por la gracia a través de la fe, ¿por qué enseñó Jesús que nuestra salvación depende de cómo hemos empleado los talentos que Dios nos ha prestado? Porque Dios nos ha prestado. ¿Acaso somos justificados por las obras? ¿Somos justificados por las obras? No. Pero ayudan. Si en verdad amamos a Jesús, multiplicaremos sus recursos o no. Si realmente yo amo a Jesús, multiplicaré sus recursos, ¿sí o no? Sí. Claro que sí, multiplicaré. Si no amamos al Señor en verdad, no multiplicaré sus recursos, lo que Él me ha dado. El mismo principio enseña Santiago 2.14. Vamos a Santiago. Ahí nos van a poner Santiago 2.14. Santiago 2.14. Dice la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, y no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, ahí lo está poniendo Piero, el 17. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. El 18. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Están moviendo la cámara? Estoy en el 18. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. El 20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? El 21. Cuando nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no fue justificado por las obras? Y el 22. Ya ves que la fe actuó junto con sus obras, y que la fe
se perfecciona por las obras. Así se cumplió las escrituras que dice Abraham: creo a Dios y eso le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ya ves que el hombre es justificado por las obras, no únicamente por la fe. De igual modo, Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La palabra de Dios lo ha dicho. Una fe muerta no se puede salvar. La evidencia de la fe está en las obras. El uso de los talentos no nos salva, pero el uso de los talentos nos demuestra si en verdad hemos sido salvos. La prueba de la verdadera religión, aquí vamos a leer Mateo 25:31 para terminar. Mateo 25:31, por favor. Mateo 25:31 al 46. Ok, aquí 25:31. Dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el rey les dirá: os aseguro, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, no sediento, forastero, o desnudo, enfermo, o en la cárcel, o no servimos, o no te servimos?
Él responderá, os aseguro, al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacerlo a mí. Estos irán al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. En el acto de apartarse es la obra del juicio. La izquierda es la siniestra. La derecha es el lado del favor. Este no es el pecado de omisión. Este es el pecado de omisión. No solamente seremos juzgados por lo que hicimos, que no debiéramos hecho, sino por lo que deberíamos haber hecho que no hicimos. El pecado de la negligencia, el pecado de la omisión, omitir que debemos hacer para bendecir a los suficientes y necesitados. ¿Qué debemos estar haciendo para la venida de Jesús? 1. Invertir. Noé invirtió todo lo que tenía, ¿o no? Todo lo que tenía en el arca y lo que invirtió se salvó. Número 2. Velar, estar despiertos, estar alerta. No sea que Cristo cierre la puerta de la gracia y venga como ladrón y nos encuentre roncando. Número 3. Orar como nunca hemos orado. Eso le dijo Jesús a sus discípulos que hicieran en el Getsemaní. Oren para que no entren en tentación. Número 4. Estar listos todos. Estar listos todo el tiempo. Ejemplo. Este es un ejemplo que yo lo saqué de mí. ¿Okay? Si mi esposo viaja, ¿no? Un tema de negocio, yo sabía qué fecha él va a llegar, ¿cierto? ¿Qué fecha va a venir mi esposo? Y entonces yo me relajo en la casa, pues me relajo y no hago nada y tengo todo desordenado y de repente yo sé que tal fecha va a llegar mi esposo y pues digo, ok, voy a hacer un día antes que llegue. Y de repente llega el improviso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Encontró todo desordenado. Entonces vino improvisamente, vino en la fecha que yo no lo pensaba, porque yo sabía que esta fecha ha llegado. Es un ejemplo. Por eso que tenemos que dudar, porque no sabemos qué mañana va a pasar, o de aquí a 1 hora, 2 horas, no sabemos. Jesús nos instó a mantenernos espiritualmente limpios todo el tiempo. Durante su ausencia, Él no nos ha revelado el tiempo donde se cierra la puerta de la gracia. No nos ha revelado, ¿cierto? Pues lo más seguro sería esperar hasta la última hora para prepararnos y ya sería demasiado tarde. Debemos estar listos todo el tiempo. No importa si viene hoy o en 20 años. Debemos estar listos. Debemos tener una fe que obra. Jesús dijo en Lucas 19:13, y ese es el último que voy a leer. Lucas 19:13, dijo Jesús estas palabras. Lucas 19:13, dijo el Señor Jesucristo: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que yo vuelva. Eso le dijo. Mis queridos hermanos, tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Padre.
Así como Jesús ha estado ocupado desde pequeño en los negocios de su padre. Cuando fue a buscarle María y José, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? No estaba ahí con los grandes estudiosos y todo, estaba ahí en los negocios de su padre. Así tenemos que estar nosotros. Es mi esperanza para nosotros, mi esperanza, mis queridos hermanos, es un deseo, esperanza para nosotros como hijos de Dios, porque necesitamos estar preparados, mis queridos hermanos. ¿Okay? Hemos terminado con este tema. Espero que lo puedan repasar. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué debemos hacer? Así es que tenemos que darle las gracias a Dios, porque Él es el que siempre nos inspira el Espíritu Santo para hacer las cosas. Él nos pone el Espíritu Santo. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos, yo antes de despedir el día de esto, quiero primeramente, entonces quiero despedir, primeramente darle gracias a ustedes, gracias a Dios por estar aquí y gracias por estos estudios que Dios nos pone, mis queridos hermanos, en el corazón. ¿Por qué? Porque es para nosotros, no es para mí, es para cada uno de nosotros, porque nosotros, ¿a qué venimos aquí, mis queridos hermanos? ¿A qué venimos aquí? Venimos a estudiar, a aprender, a poner en práctica todo lo que Dios nos ha dejado. A eso venimos, porque va a haber un día donde dice la tierra estará de hambre, sed de hambre. ¿Y qué va a pasar? La palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos, mis queridos amigos, hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Este tiempo que estamos viviendo son difíciles, pero el Señor quiere que nos preparemos. Nos ha dejado las verdades en la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, léalo, estúdialo. Aquí estamos todos los sábados a las 3 de la tarde para poder estudiar. Venimos aquí, usted puede traer su Biblia, si no, aquí le entregamos Biblias porque tenemos aquí. Así es que, mis queridos hermanos, muchas gracias, y voy a darle las gracias a Dios con una oración que sale de mi corazón. Vamos a orar para darle las gracias que Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, bendito y alabado es tu santo nombre. Señor, hoy usted nos habla a través de su palabra y todos los días, Señor, ayúdanos, Padre amado, a prepararnos, a abrir nuestros corazones, cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Padre amado, transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Te lo ruego, Señor. A los que nos están viendo fuera ahí, tras de las cámaras, si hay alguna necesidad en sus hogares o en su vida personal, por favor, ayúdales, Padre. Ayúdanos en este mundo que estamos viviendo momentos tan difíciles. Pero te ruego, Señor, por la vida espiritual de cada uno de nosotros y de los que están tras las pantallas, Señor. Gracias por tu palabra, porque usted nos habla a través de su palabra. Fortalécenos, danos sabiduría, discernimiento. Te ruego por los que no han venido, te ruego por los que están enfermos, te ruego por todos, Señor. Que la armonía, que la paz esté en sus corazones, Señor. Esta semana no sabemos lo que nos espera, pero te pedimos, Señor, que usted nos acompañe, que usted nos guíe en cada decisión de nuestras vidas, Padre, porque ante tu santa presencia, Padre, no somos perfectos, pero venimos a ti para que usted nos ayude, Padre. En el nombre de Cristo, Señor. Amén, amén. A todos los que nos están viendo, si hoy escuchas la voz del Señor, abre tu corazón a Cristo, porque el Señor está llamando a través de su palabra. Él quiere salvar tu vida, Él quiere cambiar, transformar de todos, pero no endurezcas tu corazón, sino abre tu corazón al Señor Jesucristo,
porque Él es la vida, la salvación, solo en Él. En este mundo, ¿qué encontramos? Nada. Solamente encontramos en Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que cada uno se van con la bendición del Señor. Vamos a darle el pase a la hermana Janet. Ok, vamos a ir con con el himno que tenemos aquí. Ahí nos van a poner el himno 179, el himno 179, y todos vamos a cantar para darle las gracias, agradecer al Señor. Así es que todos nos vamos a pararnos para darle gloria al Señor. Vamos a cantar. Ahí nos va a poner, por favor, nos pones el himno 179 en volumen. Vamos a invitar aquí a la hermana Janet para que ella nos va a compartir algo. Muy bien. La versión adventista es: nunca desmayes, que en el afán Dios va a cuidar de ti. Y es verdad, así como cuida de los animalitos, así como cuida de todo, de la naturaleza, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Así que, hermano, mis amigos que nos ves, no te rindas, no desmayes. El Señor nos va a sostener. Vamos a orar todos. Padre amado, Señor que mora en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta tarde. Señor, gracias porque mediante la
predicación de tu palabra y de la boca de la hermana Jessica, tú has escuchado muchas promesas, Señor, donde tú nos dices que, Señor, debemos enrumbar nuestra vida mediante nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos, porque humanamente, Señor, nosotros no podemos. Por eso pedimos tu dirección. Dejamos nuestras cargas a ti, Padre Celestial, para que seas tú guiando nuestras vidas. Señor, te pedimos de manera especial por todas las personas que se encuentran en los hospitales, Señor, que tú pongas sanidad en sus cuerpos. Señor, también por aquellas personas y familias que, Señor, que han perdido un ser querido. Señor, que seas tú dándole el consuelo que ellas necesitan. Te pedimos por nuestros países, te pedimos por el mundo entero. Señor, donde quiera que se encuentren las personas que desean comunicarse contigo mediante la oración, mediante el canto, mediante la comunión, Señor, que seas tú poniendo tu manto protector sobre cada una de nuestros amigos y de nuestras familias, Señor, que tú los puedas guiar, los puedas bendecir, Señor, pero que sobre todo nos des, Señor, el deseo de poder hablar de ti, de poder compartir. Ayúdanos también a que nuestras vidas puedan reflejar la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a enrumbarnos, a andar en el carril correcto, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque separados de ti, Señor, somos presas fáciles del enemigo. Señor, en esta tarde reconocemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Creador, que tú eres nuestro sustentador, nuestro consolador. Y, Señor, que sin ti nosotros no estaríamos en este mundo, Señor. Te queremos decir cuánto te amamos. Te damos gracias por el sacrificio que tú diste, Señor, en la cruz del Calvario. Diste a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos en estos días difíciles que vivimos, Señor. Que aprendamos a saber que después de un sacrificio, Señor, sabemos que tenemos una nueva Canaán. Señor, tenemos una nueva Jerusalén. Y que, Señor, que tú estás esperando. Tú vas a venir por nosotros y nos tienes una morada preparada, Señor. Así que, Padre bendito, permite que nosotros nos agarremos de tu mano. Si de alguna manera nos soltamos, vuélvenos por favor a agarrar, porque sin ti, Señor, nosotros no saldremos victoriosos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para despedir este estudio bíblico, vamos a entonar el himno 40, Shalom.